el beneficio de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo saber si estoy beneficiándome de la palabra del Señor cuando me acerco a ella, cuando voy a ella? Y esta mañana vamos a ver el tema de las Escrituras y el mundo. Las Escrituras y el mundo. Reconocemos que este no es un tema fácil y tan obvio que tan solo con el sentido común podamos llegar a discernir. Aquí, como en todos los temas, a menos que la palabra de Dios alumbre nuestro entendimiento y sea para nosotros una lámpara, un faro, entonces nosotros no podríamos saber nada de este tema. Sabemos que también algunos creyentes, cuando abordamos el tema del mundo o la mundanalidad, les parece que hemos llegado a la parte legalista del cristianismo, porque les parece que entramos a ese asunto superficial de lo que un creyente debe hacer o no debe hacer de forma ciega, entiéndalo o no. Quizás esto se deba al mal entendimiento que la gente tiene de lo que en la Biblia es el mundo. Así que si mi concepto de el mundo o este mundo es superficial, pues yo voy a tratar de hacer cosas superficiales para abandonar o para no ser amigo del mundo. Y eso generalmente desemboca en una serie de prácticas o reglas que uno se impone y uno piensa que está renunciando al mundo y resulta que no necesariamente. Por eso es que debemos entenderlo bien, porque también entendamos esto, hermanos, que de entender bien este tema es una de las mayores bendiciones para los cristianos. Y lo digo porque hay un tridente peligroso, hay un arma, ¿sí?, de 3 dientes, como la que representa al diablo. ¿Se ha visto? Un tenedor grande de 3 dientes. Pero metafóricamente hablando, hay un tridente peligroso para nuestra alma. Cada una de esas 3 puntas tiene veneno mortal y con esa siempre somos amenazados. Todos sabemos que es un tridente filoso, un tridente envenenado cuya menor herida puede causar gangrena espiritual. Es ese tridente de nuestra carne, el mundo y el diablo. Así que todo lo que hagamos a favor de entender a nuestros enemigos espirituales es muy, muy provechoso para el creyente, y en la medida que el creyente pueda combatir con sabiduría los enemigos espirituales, se puede decir de una forma real que es un vencedor. ¿Se escucha esa palabra, no? Pero a veces no sé si la gente que entiende por ser un vencedor, que no tenga problemas, me imagino. Pero no, realmente un vencedor es el que sabe hacerle frente a los enemigos que combaten contra su alma. Entonces, ¿cómo saber si mi acercamiento a la palabra de Dios está siendo acompañado por el Espíritu Santo y me está aprovechando? Vamos a ver 5 asuntos esta mañana. Primero, sabemos que nos estamos beneficiando de la lectura y meditación de la palabra de Dios cuando empezamos a discernir la realidad o existencia del mundo o de este mundo. Del mundo o de este mundo. Miren, hermanos, lo que le quiero decir es que usted se está beneficiando de la Biblia si cuando la lee empieza a discernir que una cosa llamada mundo o este mundo existe. En el mundo natural hay cosas que no podemos ver a menos que usemos la herramienta correcta. Una de las cosas que estos programas de investigación traen es que a veces hay rastros de sangre que a simple vista usted no ve, pero con la herramienta adecuada, ¿verdad?, y con la luz adecuada, usted logra ver lo que a simple vista no puede ver. Hay lesiones internas, por ejemplo, que solo son vistos a través de una radiografía. Usted así con los ojos no lo puede ver, o con una resonancia o una ecografía, solo a través de eso usted puede ver algo que no es
visible a simple vista. ¿Le ha pasado, hermano, que cuando, me imagino que a las amas de casa frecuentemente les ocurre, que están preparando algo en su cocina y ya ellas no huelen a lo que huele toda la casa? ¿Verdad? Solamente quien viene de afuera y abre, siente el olor, pero la persona que está allí no lo siente, no lo puede oler. Y así pasa con nosotros. Nosotros no podemos, a la luz de nuestra propia razón y observación, saber que hay una cosa llamada el mundo o este mundo. No lo podemos saber, sencillamente no. ¿Por qué? Porque estamos tan inmersos en él que nosotros, es más, usted nació no solo en este planeta, sino en este mundo, bajo esta estructura. Para usted discernir que esto existe, usted tiene que tener un elemento extra, y este elemento es la palabra de Dios. Solo a través de la palabra de Dios usted va a llegar a la conclusión que algo llamado mundo existe, o este mundo. De lo contrario es imposible verlo, saber qué está allí y qué y cómo obra. El asunto es complejo porque debo aclararle que no todas las veces que la Biblia usa la palabra mundo, la está usando con igual significado. Tiene que entender bien, no siempre que usted en la Biblia lea la palabra mundo, este tiene el mismo significado. A veces mundo significa universo creado, como en Juan 17:5. A veces mundo significa el planeta Tierra, nuestro planeta, en Juan 21:25, por ejemplo. A veces, y usted debe saber que en ese sentido, cuando la palabra mundo significa nuestro planeta, la Biblia dice que es bueno y en gran manera. Es decir, la Biblia no tiene ningún problema con el agua, con las flores, con los ríos, con los animales, y no dice no amen el mundo, entonces dice no debo amar las montañas, no debo amar el sol. No, eso no, es otro significado. A veces mundo significa universo, ¿verdad? Todo lo que existe, y entonces yo creo que tampoco la Biblia nos está diciendo que uno no debe amar el universo de Dios. Dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios. No podemos decir, ese cometa no me gusta, ese planeta no, porque la Biblia dice que no améis al mundo. No. Aquí la Biblia tiene mundo otro significado. A veces la palabra mundo puede hacer referencia a los habitantes de la tierra, como cuando usted de alguna forma dice, ¿quién vino a culto? Uy, vino todo el mundo. Pues entienda, yo no creo que usted esté pensando que estamos todo el planeta, todos los humanos, pero a veces mundo significa la humanidad, en Juan 7:4 y en Juan 16:21. Como usted ve, no siempre que la Biblia usa la palabra mundo, la está usando con el mismo significado. Por eso siempre decimos que el contexto rige la interpretación. Usted debe saber que la Biblia está hablando, si está hablando del planeta, de la gente, a veces no es tan sencillo realmente. Y bueno, tiene que haber algo de pericia para interpretar la Biblia. Pero hermanos, existe una connotación mala de la palabra mundo en la Biblia. Sí, hay algunas veces cuando la Biblia habla de mundo y cuando habla de la palabra mundo es malo siempre. Y entonces nos preguntamos, ¿cuál puede ser ese significado de mundo cuando la Biblia lo mira como algo malo? Bien, cuando se usa en este significado malo, la palabra mundo se refiere a la mentalidad, valores, filosofías, hábitos, costumbres, opiniones, prácticas, maneras de ver la vida, gustos, proyectos de vida, ideales, que son aparte de Dios o contrarios a Dios. ¿Ya entendió qué significa mundo cuando se habla de una forma negativa? No es tan fácil, ¿verdad? Pero ¿qué es el mundo cuando la Biblia lo habla de forma negativa? Es la organización, la mentalidad, la cosmovisión del género humano
cuando hace caso omiso a Dios, cuando quiere vivir una vida independiente de Él, significa toda esa estructura creada por el hombre caído que se ha rebelado contra Dios y le ha dado la espalda. Así que tiene que ver más bien con algo espiritual, ¿verdad? Con algo que a veces no se puede ver, pero que resulta en cosas que usted puede ver. Como una mentalidad, una filosofía. Le quiero hablar, por ejemplo, de una. Solo por poner un ejemplo, para que sepa que no estamos refiriendo. A veces hay un valor en una filosofía mundana que se llama, por ejemplo, el materialismo. ¿Qué le suena eso? Pues la persona que vive solamente con el fin de conseguir lo material, y para esa persona, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y todo lo mide, ¿verdad? En proporción al dinero, al beneficio económico, al perjuicio económico. Como usted puede verse, hay cosas de esas que no son malas, ¿verdad? Porque usted no va a la tienda y le dice cuánto vale salir de papa, 2 millones, no, que yo no soy materialista. No. Pero estoy hablando de la persona que vive mentalizado, ¿verdad? Que se levanta para pensar en el dinero, en el carro, en el apartamento, y nunca se sacia y vive alrededor de eso. Eso es un valor del mundo. Eso no es todo lo que es el mundo, pero quiero enseñarle que eso es lo que significa. Así que, ¿qué es el mundo? A veces no es tan obvio decirlo, pero es todos esos hábitos, costumbres, mentalidad, valores, filosofía, ideales que el hombre ha creado en su estado caído en el pecado, y que nosotros ni discernimos, hermano, porque cuando llegamos a este mundo eso ya estaba, y se sigue alimentando, y se sigue nutriendo. La gente ve la vida de una forma. Esa manera como el hombre natural ve la vida es lo que se puede llamar mundo, una vida basada solamente en los asuntos temporales y generalmente pecaminosos. Significa, en otras palabras, la forma típica de vida que vive una persona corriente hoy. No piensa en Dios, sino solo en este mundo y en esta vida, que piensa en términos temporales y está gobernada por sus instintos y deseos. Note la filosofía de las personas. Cuando usted les pregunta por el porqué de cualquier cosa, ¿por qué fue allá? ¿Por qué invirtió en esto? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué cría a sus hijos así? ¿Por qué vive de esta manera? Eso que la gente dice, ese es el mundo. Porque, salvo que sea cristiano, le dirá, la palabra de Dios enseña que tal cosa. No, ellos viven por el gusto, ¿verdad? Por el instinto. Y así, esta es la estructura del mundo. Se trata, el mundo, de todo ese producto de vida que excluye a Dios. Así que es como una estructura paralela. Mientras Dios dice, por aquí el hombre debe regirse, entonces el hombre caído en pecado dice, no, pues esta también es otra manera de vivir. Y levantan sus pensamientos, sus filosofías, y viven así. La Biblia dice, por ejemplo, de quienes ahora eran creyentes, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2. Entonces, el mundo es como una corriente, ¿sí? Una corriente en la que no elegimos nacer, todos nacemos allí. Nadie nace cristiano. Entonces, usted nace allí. ¿Y para dónde lo lleva la corriente del mundo? Pues para donde va la corriente del mundo. Salvo que usted sea alcanzado por la gracia de Dios y sea regenerado, usted no va a andar sobre la corriente del mundo. Pero generalmente todos nacemos ahí y ni lo discernimos. La mundanalidad es llevar una vida aparte de Dios. Es una vida antropocéntrica, ¿reconoce esa palabra? Centrada en el hombre, en su pensamiento. Todo lo que genera el pensamiento, es decir, la mundanalidad es vivir sin romper con nuestra naturaleza caída. Es vivir de acuerdo
a nuestros deseos, a los resultados presentes y materiales. Es vivir según nuestras codicias. No vive así un creyente, porque en 1 Corintios 2:12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y hay un espíritu del mundo y el espíritu de Dios. Y en el caso del creyente, ¿qué dice? Ustedes ya no viven de acuerdo al espíritu del mundo, a esa corriente, pero viven de acuerdo al espíritu de Dios. Solo por la meditación de la Escritura, usted empieza a discernir que en cada cosa, con cada cosa y atrás de cada cosa de esta vida, existe un sistema de orden completo en sí mismo que expresa la naturaleza caída del hombre y que actúa en toda la humanidad, estructurando el pensamiento de la sociedad. Solo a través de la Escritura usted puede discernir que tal cosa existe. Y es cuando usted puede ver lo que no ven los ojos. Usted puede ver que en cada cosa de esta vida se está moviendo el mundo. Que con cada cosa de esta vida se está moviendo el mundo. Que atrás de cada cosa en esta vida se mueve el mundo. O este mundo en su sentido negativo. ¿Me hago entender? Es como ponerle luminol a la sangre. Pero no lo puede ver. Pero cuando le pone, se revela, lo hace visible. Y es solamente por la Escritura o por qué otro medio usted puede discernir que tal cosa existe. No lo puede discernir por ningún otro medio. Solo por las Escrituras meditadas, un individuo empieza a distinguir que hay un reino organizado de mente carnal que está en enemistad contra Dios y que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Yo le pregunto a usted que se ha acercado a la Biblia, ¿ha visto desde Génesis hasta Apocalipsis que la existencia de este mundo? Si usted no ha podido distinguir, no ha advertido la existencia y operación del mundo, le debo decir que ha sacado muy poco provecho de la palabra de Dios. Porque, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis se puede ver la realidad de la existencia de esa estructura organizada que intenta enmarcar el pensamiento del hombre para que éste viva una vida independiente de Dios. ¿O cómo ha leído textos como estos? Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo o mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. ¿Sí ve que la Biblia dice que hay una cosa que usted no ve, pero que puede llegar a robarle la palabra que usted escucha? Según esto, ¿qué es lo que le roba? El afán de este siglo. ¿Sí que el siglo tiene sus afanes? Tiene sus propios afanes. Por ejemplo, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Entonces mire que la Biblia dice que hay algo llamado este siglo, a lo cual uno no puede conformarse o amoldarse. Segunda Timoteo 4:10. Dice el apóstol Pablo como con un lamento, porque Demas me ha desamparado amando más este mundo. Claro, no fue que Demas se puso a ver las montañas, las palmeras, el sol, y dijo, ay, cómo amo este mundo, y se fue y abandonó al apóstol Pablo. No, él abandonó al apóstol porque se volvió mundano. Es decir, algo en esa estructura le llamó la atención y ya no quiso ser servidor de Cristo. No sé, de pronto se dejó embelezar por el materialismo, no sé, por la lujuria, por las filosofías, no sé, pero hubo algo en el mundo que lo atrajo y dijo, Pablo, muchas gracias, pero ya no quiero servir al Señor. Santiago 4:4, imagínense esta expresión, oh almas adúlteras,
porque hay un adulterio espiritual, ¿verdad? ¿Cuándo se comete? Mire, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y aquí mundo pues no es el planeta, no son las personas, sino todo aquel que empieza a identificarse con esa estructura, filosofía, con esos valores, entonces se empieza a controvertir con Dios, porque el Dios y el mundo son completamente opuestos. O usted ama a Dios y por ende entonces renuncia a este mundo, o usted por amar al mundo renuncia a Dios. Y aquí mundo no es empleo, no es estudio, porque algunos dicen, no, yo prefiero estas cosas del mundo, no, y se retira a estudiar, ¿verdad? Por ahí un niño que no le gusta estudiar. Es que yo no soy mundano. No, eso no significa. Porque no quiere deshonrar a Dios. No, usted puede ser buen estudiante sin ser mundano. Y puede abandonar estudio y trabajo y ser bien mundano. Es más, eso es una expresión del mundo. ¿No? Piensen en eso. Así que primer beneficio, si usted se está acercando bien a la Escritura, usted empieza a discernir. Aquí hay algo raro, ¿verdad? Usted empieza a ver todas las cosas que pasan y dice, aquí hay algo que no me están diciendo, ¿verdad? Aquí hay algo que solo a través de la Escritura usted puede discernir. Usted puede decir, no, esto no tiene que ver, esto no tiene que ver. No se trata, hermanos, de la vida de las mujeres, ¿lo sabe? Porque el feminismo es la estructura mundana que más ataca y maltrata a la mujer. Así que no se trata de las mujeres, no se trata del maltrato a las mujeres. No, se trata del feminismo. ¿Cómo usted hace para saber? ¿Verdad? Usted con los ojos no, porque usted mira con los ojos, va y saca la banderita de arcoíris y la pañoleta verde. Hay algo que usted no puede ver, pero que solo a través de las Escrituras puede verlo. Y entre más se acerque a la Escritura, más va a discernir que detrás de cada cosa hay algo peligroso, algo mortífero para el alma. Y eso no es ser paranoico, hermanos, es ser bíblico. Es ser bíblico. ¿Cómo sabe usted que está sacando provecho? Empieza a identificar. Segundo, nos beneficiamos de nuestro acercamiento espiritual a las Sagradas Escrituras cuando reconocemos el carácter siempre maligno del mundo. Usted sabe que se beneficia de ellas cuando no solamente discierne que existe algo llamado mundo, eso ya es un buen paso, sino que puede o puede discernir que el mundo siempre es malo. Siempre. Otra vez, no hay planeta, ¿me hago entender? Sino así como lo hemos definido, siempre es malo. Cuando usted se acerca a la Escritura y este acercamiento está siendo acompañado por el Señor y usted está siendo asistido por el Señor y está sacando provecho, usted jamás va a pensar bien del mundo o de este mundo, así como lo hemos definido. Nunca. Así comprueba que usted ha sacado provecho de la Biblia, porque si nuestro acercamiento a la Biblia es correcto y beneficioso, vamos a mirar que jamás se le concede al mundo algo bueno. Cuando la Biblia habla de este mundo, nunca le concede algo bueno, aceptable, loable, legítimo o procedente. El mundo es completa y absolutamente opuesto a Dios y a todo lo que se relacione con Él. Todo. En esto sí no hay términos medios. O es lo uno o es lo otro. Así la Biblia trata al mundo. Juan 15, 18 al 19, usted lo puede obviamente leer en su contexto más amplio, pero solo hago referencia a uno de esos versículos. Dice, si el mundo os aborrece, ¿sabe? Esto dice Jesucristo, que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Mire qué descripción. El mundo, ¿qué hace con Cristo? Lo aborrece, ¿sí? No es neutral. No es algo así como, uno no puede creer lo que quiera, de verdad. No.
Está más que comprobado, y menos mal pasó esto del COVID, para que usted se dé cuenta que el mundo no es neutro con Cristo. Eso que todos tenemos la libertad de expresar nuestra opinión, eso es mentira. Eso de la igualdad, eso de la no discriminación, eso aplica solo para el pecado, porque no le aplica al creyente. Usted puede organizar una marcha gay, pero nunca reunirse como iglesia bajo esta pandemia. Porque el mundo, ¿qué dijo Jesucristo? Me aborrece. Me aborrece. Gálatas 1:4, hablando de Jesucristo, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. ¿Sí ven? No dice, este siglo que a veces es malo, o generalmente no. Este presente siglo, este mundo es malo. Primera de Juan 2:15-17, que leímos públicamente, no améis al mundo y las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, mire, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así es de fuerte. Si usted ama al mundo, no ama a Dios. Usted puede decir que sí, pero Dios dice, no, esto es imposible. Dice la Biblia, porque todo lo que hay en el mundo, así como lo estamos definiendo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Todo lo que hay en el mundo no proviene de Dios. No proviene de Dios. Usted no puede ver nada de Dios allí. Nada de Dios allí. Si hay mundo, no está Dios. Si está Dios, no hay mundo. Son dos principios opuestos. El mundo corre bajo la influencia de Satanás. Es decir, el mundo va para donde Satanás lo dirige. Por eso el mundo no es neutral, no es ambiguo, porque Satanás no es ni neutral ni ambiguo. Dice la Biblia que Satanás peca desde el principio, es mentiroso, es padre de mentira, es malo, es tentador, es destructor, es engañador. Entonces, ¿usted cómo espera que corra el mundo? Pues exactamente de acuerdo a cómo es Satanás. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿De que no hay nada que se le quede fuera? Y aquí no estamos hablando del planeta. ¿Qué cantamos esta mañana? ¿El mundo es de quién? El diablo. No, de Dios. Eso es lo que dice por ahí una secta. ¿Sabe quién está gobernando el mundo? No, nunca les diga a Dios, que se ofenden. Ellos dicen, el diablo. El diablo no está gobernando el mundo es de Dios. Pero este mundo, o el mundo como lo estamos definiendo, ese sí lo gobierna Satanás, y el mundo entero está bajo el maligno. Nada de lo que hay en el mundo proviene de Dios, y todo está bajo el maligno. Efesios 2:2, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que el mundo es como un río caudaloso. ¿Para dónde va ese río? Para donde Satanás quiere. ¿Qué es lo que usted mira en el mundo? El pensamiento de Satanás, aunque sea común. Y dice que ese mismo espíritu es el que opera en los hijos de desobediencia. Aquí en el contexto, los hijos de desobediencia son los que no son regenerados, los que no están en Cristo. Por eso he levantado una lucha pacífica, pero lucha de decir, ¿cómo esperas que gente caída que representa al mundo legisle a favor de la iglesia? A ver, hermanos, ¿usted cree que Satanás se va a sentar y va a decir, no, yo quiero que si la iglesia se reúna? Es que sí, es voluntad de Dios. O no, yo quiero que los creyentes al menos en una horita. Sí, no hay que ser tan estricto. ¿Usted piensa que Satanás va a hacer eso? ¿Un día en su miserable vida? Y los creyentes estamos esperando, ¿verdad?
que en las estructuras del mundo venga la salvación o la guía para la iglesia en este tiempo. Hermanos, si esto corre es para otro lado. ¿Usted qué cree que Satanás quiere para la iglesia? Su muerte, su destrucción, su desunión, su división. A él le molesta cuando Jesús es honrado por un pueblo. Él se resiente cada vez que Dios es honrado. Él no va a poner ni un grano de arena para que esto ocurra. El mundo constituye un verdadero peligro para el hombre. Lo pone como enemigo de Dios. ¿Qué otro peligro peor puede usted considerar? Dios no es neutral con el mundo. Dice que Él es enemigo del que ama al mundo. Mira, hay una cosa peor que estar sin Dios. Es tener a Dios en contra. Mateo 13:22, mire qué peligro tan horrible. El Señor asemeja el corazón a un campo. El Señor asemeja el corazón a un campo. Y dice, y la palabra de Dios con una semilla, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué ha pasado con mucha gente que se ha expuesto a la palabra de Dios? ¿Por qué? Ya usted puede saber por qué mucha gente que se ha expuesto a la palabra de Dios hoy no continúa o no permanece en el Señor como parecía. ¿Qué pasó? Un afán del mundo los cogió y los sacó de la vía, o el engaño de las riquezas. Las riquezas le dijeron, mira, aquí está tu felicidad. Ellos se apartaron de Dios, abrazaron la riqueza y hasta ahí llegó. La Biblia nunca habla bien del mundo. Si usted se ha beneficiado de la Escritura, ha aprendido a razonar mal del mundo. 3. Nos beneficiamos de nuestro acercamiento espiritual a la palabra de Dios cuando nuestra postura o actitud frente al mundo se vuelve más adversa, prevenida y temerosa. Nos beneficiamos de la Escritura cuando nuestra postura, ¿sí entiende la palabra postura? Como nuestra posición frente al mundo o nuestra actitud se vuelve más adversa, si nos volvemos adversos del mundo, más prevenidos y más temerosos frente al mundo. Vea, una cosa distinta es tener un concepto de algo y otra tener la convicción de eso. Sabemos que nos beneficiamos de la Escritura y que su Espíritu nos está asistiendo cuando la leemos, cuando no solo sabemos del mundo y sus peligros, sino que nuestra postura, nuestra posición real, nuestra actitud hacia el mundo cambia. Mire, usted y yo no necesitamos ir y revolcarnos en el mundo y atraernos todas las consecuencias terribles del mundo para temerle al mundo. No. Por la gracia del Señor, aquí hay gente que no se ha involucrado, por ejemplo, en el mundo del vicio. Pero usted no necesita involucrarse como cristiano para saber que eso es terriblemente malo. ¿Y cómo lo hacemos? Por la fe. Por la fe entendemos, asimilamos, el Espíritu Santo aplica su palabra y entonces vamos a empezar a pensar cada vez peor del mundo y vamos a empezar a hacer una distancia entre nosotros y el mundo y vamos a temer caer en sus filosofías. Si estamos sacando provecho de la Biblia, usted se va a volver más adverso, prevenido y temeroso del mundo. Usted no va a ver el mundo así como un peligro así chiquitico. Usted va a ver que el mundo es un peligro real y fuerte y complejo, es duro. Y temblamos solo pensar que un día nosotros nos hayamos creído cristianos y cualquier cosa del mundo nos aparte. No quisiéramos ni pensar eso. Hablemos de algunas posturas frente al mundo. El cristiano aprende a aborrecer el mundo.
¿cómo usted va a amar esa estructura que aborreció a Cristo? ¿Cómo será indiferente hacia aquello que blasfema contra Dios y sus principios? ¿Cómo un cristiano hallará deleite en aquello que lleva a los hombres a la perdición? ¿Cómo será descuidado el cristiano con aquello que enemista al hombre con Dios? No podemos ser indiferentes. Eso hiere, eso nos duele. Y aborrecemos al mundo. Usted y yo no entendemos cómo aún los médicos, ya estoy cansado de escuchar esto, cuando una mujer queda embarazada va al médico, eso es lo normal, y sabe como protocolo establecido, los primeros 6 meses le van a insistir que aborte. El médico que está puesto para salvar y preservar la vida le va a insistir por protocolo del gobierno, cada vez que tenga una cita de control, le recuerdo que usted puede abortar, le recuerdo que eso es gratuito, le recuerdo que es su derecho. No podemos ser indiferentes. Esa es una de las filosofías. Aborrecemos el mundo. No podemos ver una pañoleta verde y quedarnos diciendo, eso es lo que ellos piensen. ¿Qué tipo de mujer defiende que no se coman los huevos porque ahí hay una vida, pero levanta la mano para decir que hay que abortar? ¿Qué tipo de mujer ensombrecida, oscurecida por Satanás, piensa que es mejor preservar la vida de un pollo que de un ser humano? Aborrecemos esto con todo el corazón. Eso es solo una cosa del mundo, eso no es el mundo. Eso es solo una de sus filosofías, una. Por eso dice la Biblia, no améis al mundo. Entonces, si nos dice no améis al mundo, ¿qué nos está mandando a hacer? A odiarlo, hermanos, a aborrecerlo. Además, otra actitud hacia el mundo, el cristiano aprende a apartarse del mundo, por muy loable que parezcan sus elementos. Si se aparta del mundo, dice la Biblia, 2 Timoteo 3:5, apártate de los tales. ¿Quiénes son los tales? De los que tienen apariencia de piedad. ¿Sí ven? Apártese, punto. 2 Corintios 6:17, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. ¿Sí ve lo que dice la Biblia? No, vea, empiece a salir ahí con prudencia, usted verá. No, salgan de ahí, apártense, no toquen lo inmundo. El cristiano también aprende a luchar, eso es otra actitud, a luchar contra el mundo, pues sabe que el mundo no es pasivo, entonces él tampoco es pasivo en contra del mundo. Ya estamos en esta lucha, el mundo va a luchar contra nosotros, y usted no se debería parar a ver qué el mundo hace con usted porque se lo lleva. Aprende a reconocer que las armas con que lucha contra el mundo no son de este mundo, sino espirituales, y así presenta oposición al mundo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, así que no sofocamos una marcha con otra, porque no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo cautivo, todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Sí ve cómo peleamos? ¿Derribando qué? ¿A las personas? Entonces ellos marchan y nosotros también marchamos. Ellos gritan y nosotros gritamos más fuerte. No, derribando argumentos y sometiendo nuestros pensamientos y los de otros a la obediencia a Cristo. El cristiano aprende a vencer el mundo. La Biblia dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. ¿Con quién cree que nos toca luchar, entre otras cosas? Con el mundo. No es nuestro único enemigo, pero pelee la buena batalla, es decir, de la pelea, hermano. Esto es peleando. El golpe que usted no dé, el mundo se lo da. Sí sabía, ¿no? Como en el ring. Y esta lucha es día a día. Muchas veces al día. Nos toca luchar contra el mundo. Muchas veces. Desde el niño que teme a Dios hasta el pastor más experimentado. Todos los días tiene que subirse al ring
Y si no le pega al mundo, el mundo le pega. Cuarto, nos beneficiamos de la lectura y meditación de la Biblia al acogernos a los recursos, ayudas o medios divinos para hacerle frente al mundo. Usted sabe que se beneficia de la Escritura cuando ¿qué? Mire, en la Biblia no simplemente nos dice que el mundo es malo, sino que la misma Biblia nos revela los recursos que tenemos para hacerle frente. Y usted sabe que saca provecho de la Biblia cuando se acoge a esos recursos de Dios para hacerle frente al mundo. Como le dije, el cristiano no es pasivo frente al mundo porque el mundo es completamente activo e intentará seducirlo y destruirlo. Así que el Hijo de Dios, a través de la Biblia, reconoce esas ayudas que Dios ha dado para enfrentar eficazmente al mundo. Hermano, nunca vaya a enfrentar al mundo con sus herramientas. No lo haga. El mundo es más fuerte que usted. Nunca vaya al mundo, ni trate la mundanalidad con sus propias herramientas, con la herramienta de su propio conocimiento, de su propia fortaleza mental, de su personalidad. No haga tal cosa. El mundo ha arrastrado gente mejor que nosotros. Usted tiene que ir a pelear con el mundo, frente al mundo, con los recursos de Dios. ¿Recuerda la armadura, por ejemplo? Dice la Biblia, 1 de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¡Qué esperanza para el creyente!, ¿no cree? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Nuestra fe, hermanos. Nuestra fe en el Señor, por supuesto. Hermanos, somos nacidos de Dios, podemos vencer el mundo. Toca luchar, pero podemos vencerlo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. La fe es el medio, el instrumento, la armadura con que vencemos el mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque por la fe nos aferramos a Cristo como nuestro Salvador. ¿Quién nos salvará de la influencia del mundo sino Cristo? ¿Quién nos perdonará, nos restaurará cuando hemos caído por la herida del mundo? Hermanos, debemos tener fe en Cristo como sustituto, como redentor, pero como salvador, como quien nos auxilia frente al mundo, frente a las tentaciones del mundo. Si Cristo no es nuestro Señor, de ahí en adelante todo lo que hagamos será perdido. Si usted entra a ese ring, si no está apadrinado, cubierto con la sangre del pacto eterno, usted perderá 100 de las 50 veces que pelee contra el mundo. Siempre. Usted debe tener a Cristo como Señor. Usted debe abrazarse a Él como su Redentor. Debe hacer de Él su Rey, su profeta. Es Cristo nuestra roca, porque dice la Biblia que Él se dio en la cruz para librarnos del presente siglo malo. Es Él por el que podemos vencer. Fue por su muerte en la cruz que vencemos este siglo malo, porque para eso, entre otras cosas, Él se entregó. Es por la fe, hermanos, que nosotros vencemos el mundo, por medio de nuestra obediencia. Eso significa, por ejemplo, que cuando un creyente se niega a un principio mundano, lo vence. No lo vence en el mundo, pero lo vence en Él. Así que el mundo lo presiona hacia un lado, Él se niega a adoptar ese principio mundano, lo hace por medio de la fe, lo hace en el Señor con la fuerza del Espíritu, y al negarse al mundo, le quita influencia al mundo en su corazón. Y así lo está venciendo, hermano. Así lo está venciendo. En 1 de Juan 5, bueno, empezamos del capítulo 4, 1 de Juan 4. Y mire cómo la obediencia a los mandamientos del Señor es la expresión de la fe. ¿Usted qué leyó? Que la fe es lo que vence al mundo. Sí lo leyó, ¿verdad? La fe vence al mundo.
Pero, ¿fe cómo? En capítulo 4 nos dice, versículo 1, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En este mismo ámbito está operando, según el versículo 3, el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, que ahora ya está en el mundo. Este espíritu, hermanos, es adverso, combate a los hijos de Dios, pero honra a los mundanos. Versículo 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Por esto, hermanos, se nos dio la palabra del Señor y los mandamientos para observarlos. Ahora, llegue a 1 de Juan 5, versículos 3 y 4. Así, leídos de forma seguida, se entiende mejor. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué tienen que ver los mandamientos y la fe? ¿Qué tienen que ver la ley del Señor y nuestra obediencia con vencer al mundo? Pues precisamente, hermanos, cuando un creyente, por la fe en el Señor, por la confianza que tiene en su palabra, obra de tal forma, así, vence el mundo. Vence el mundo. Hay miles de cosas donde usted debe vencer el mundo a través de los mandamientos, pero ¿cómo? Por la fe en ellos. Finalmente, hermanos, nos beneficiamos de las Escrituras cuando, por el contrario, aprendemos a andar bajo los principios del reino de Dios. ¿Qué es lo opuesto a andar bajo el mundo? Andar bajo los principios del reino de Dios. Dijimos que el mundo es un reino paralelo al del Señor. Paralelo es como una competencia que hay con su organización, sus leyes, sus principios, su filosofía, sus valores. Entonces uno anda mundanamente cuando aprende, asimila, se subordina y anda de acuerdo a ese reino. Pero fruto de nuestro acercamiento piadoso a la Biblia, no solo hemos ingresado por la fe al reino del Señor, sino que andamos de acuerdo a la organización, espíritu, leyes, principios, filosofías, valores del reino de Dios. Así el creyente no anda, por ejemplo, bajo las costumbres y modas del mundo, sino sobre él. No andamos, hermanos, de verdad no andamos bajo sus costumbres. ¿Qué hemos entendido, hermanos? Nosotros no andamos con la moda del mundo. No andamos con lo que hay que hacer. Entonces, si el mundo nos pone a comprar celulares, pues los compramos. Si el mundo nos pone a jugar, pues jugamos. Y si el mundo nos pone a llorar, pues lloramos, ¿verdad? Nuestra vida no está amarrada a eso. Nuestro gozo no proviene de eso. Realmente no viene de eso. No viene. ¿Sabe qué nos entristece? Nos entristece pecar. Eso nos apesadumbra. Nos entristece no ser el creyente que deberíamos ser. Nos entristece la suerte de la iglesia hoy. Eso nos tiene apesadumbrados. Los creyentes no andamos bajo los principios del mundo. ¿Sabe? Los creyentes no andamos, o más bien los creyentes andamos por encima de las preocupaciones del mundo. ¿Qué afana al hombre natural? ¿Qué puede ser lo peor que usted le puede quitar a un hombre natural? Sus bienes, ¿no? Hebreos 10:34. El Señor dice esto de una iglesia. El despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Cómo? ¿Cómo lo sufriste con gozo? ¿Qué te hizo sufrir con gozo la pérdida de los bienes? Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Sí? Vea, hermano, cuando empezó el virus, mucha gente se suicidó de pánico. Es doloroso, pero me pareció lo más de normal. Porque usted ha hecho su vida alrededor de su casa y su carro y su salud.
y se le quita, se le fue todo. Hermanos, los creyentes, como aquí, pudieron experimentar por la persecución de seguir a Cristo la pérdida. ¿Y qué dijeron? La sufrieron con gozo porque ellos saben que tienen una mayor herencia. ¿Ven? ¿Cómo razonaban ellos? Perdí mis bienes, pero soy salvo. Tengo un lugar reservado en las moradas del Señor. Pero muéstreme las escrituras. Todavía no las tengo. Tengo las arras del Espíritu. Y eso es suficiente para soportarlo todo. Los creyentes estamos por encima hasta de las tentaciones comunes a los hombres. ¿Qué cosa hay en el mundo que pueda ser nuestro deleite de verdad? Usted puede decir, no, esto sí para mí, veas, con eso me borro todo y me voy. Primera de Pedro 4, 3, 4. Baste ya el tiempo pasado. Primera de Pedro 4, 3, 4. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Hermanos, como si el texto dijera que en esas cosas muchos se habían deleitado. Pero dígame, ¿quién lo obligó a usted a emborracharse cuando era en el mundo? Nadie, ¿verdad? Usted lo hacía a convicción. Pero dice la Biblia, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Hermano, ya las cosas que antes nos atraían no nos atraen. Ya la estructura del mundo no es nuestra estructura. Ya sus preocupaciones no nos sacan una lágrima. Y sus gozos no nos sacan una sonrisa profunda. No. Hay otras cosas que hemos aprendido a valorar más. Hermano, nuestra felicidad no es un pavo, un pollo, una comida. Por la gracia de Dios podemos comer eso cualquier día del año. No es un regalo debajo de ningún árbol. Todos los días nos podemos levantar a dar gloria a Dios por Cristo, que se encarnó, vivió, murió, resucitó y ascendió por su pueblo. Y eso no nos los quita ni en diciembre, ni en enero, ni nunca. Porque ya no andamos conforme al mundo, sino bajo sus leyes. Que el Señor nos ayude para que cada vez que nos acercamos a las Escrituras, nuestra posición frente al mundo sea una adversa mientras avanzamos en piedad. Oremos.